Ok, amigos, estamos de vuelta. Vamos a localizar nuestros pines. Recordemos que eran el pin 88. Ok, voy a... que eran realmente continua la línea desde el inyector a la computadora. Vamos a regresar al violeta con azul y vamos a ver si muchas veces, amigos, en este tipo de vehículos, o al menos a mí me ha tocado, que no hace contacto nuestro pin aquí adentro en nuestra computadora, y pues la verdad es un poco complicado repararlo. Ok, ahí estoy, azul con violeta. Vamos a revisarlo de la parte de aquí atrás para ver si realmente hay continuidad aquí en este pin. Voy a tratar de moverlo un poquito. Buscando la mejor manera. Ok, aquí lo tengo ya.
Ok, aquí sí hay continuidad del pin al cable. Antes de empezar, amigos, a deshacer toda la trenza, pues vamos a revisar de igual manera en los lugares que ustedes vean más cómodos, que pueden ir sacando el cable, porque recordemos que este cable pasa por aquí y llega hasta acá. Entonces, en los lugares donde nosotros veamos que es más accesible, que podamos ingresar, vamos, antes de empezar a deshacer todo, pues vamos a checarle. Ahorita yo voy a tratar de remover aquí esta manguera, este codo. Voy a sacar aquí la manguera para poder revisar, pues, que realmente de nuestra computadora o del inyector acá esté llegando la señal. Regreso con ustedes. Ok, amigos, pues yo ya aquí ya retiré el codito. Solamente, pues, con mucho cuidado hay que retirar las grapas para volverlo a armar como estaba. Pues yo se lo repito, aquí es el lugar más accesible donde yo veo. Voy a empezar a checar del inyector la continuidad hacia acá. Ok, entonces voy a pasar a mover esta manguera. Ok, con mi punta solamente voy a tratar de levantar un poco la cinta de aislar para empezarlo a desencintar. Ok, amigos, ya estamos aquí. Ok, vamos a quitar esto. Vamos a volverlo a encintar. Vamos a empezar a buscar nuestro cable azul con violeta. Ok, voy a traerme algo para poderme poner aquí. Ok, con la punta del multímetro. Ahorita yo ya me agarré aquí del inyector. Ok, vamos a empezar a buscar dónde puede ser que nuestra línea esté abierta. Ok, yo aquí me voy a aterrizar un poco. Ok, aquí está el cable azul con violeta. Espero que lo puedan ver. Ok, yo aquí nada más voy a clavar un poco mi... Ok, hasta el momento de aquí no hay nada. Ok, no. Pero antes de seguir, amigos, vamos ahora a poner la punta del otro lado de la computadora, porque a lo mejor si la línea estuviera abierta en este lado, pues no va a llegar. Incluso ya aquí sería un pedazo más corto que revisar todo acá. Vamos ahora a ponernos en la computadora, bueno, en el arnés. Okay, ahí está. Otra vez vamos a volvernos a agarrar. Dejen, lo vuelvo a localizar. Okay, ¿dónde estamos? Dejen, voy por una navajita para poderlo perforar. Ok, amigos, pues ya estamos aquí. Incluso yo me acabo de dar cuenta que aquí hay otro cable azul con morado. Y acá tengo el otro, a ver si ustedes lo pueden ver. Ok, ya igual yo ya los peleé un poquito con una navaja, nada más para poder ingresar el cable. Disculpen, está un poco complicado aquí. Ok, ahorita estamos conectados a nuestra computadora, recuerden nuestro conector. Ok, yo aquí voy a hacer, escuchen a ver si hay continuidad. Ok, hasta aquí, amigos, esto quiere decir que ya no vamos a tener que deshacer toda la trenza. Ok, pero vamos a ver este cable morado con azul. Me parece que llega al conector de la bobina. Vamos a verlo acá en nuestro diagrama.
Ok, aquí está estos son nuestros inyectores. Este es el que estamos checando nosotros, que llega al pin 89, recordemos. Y acá está el otro cable que yo les comento, violeta con azul, ok. Entonces, para nada más sacarnos la duda, vamos a quitar el conector a la bobina y vamos a revisar ese cable. No es necesario revisarlo desde allá, amigos, porque pues recordemos que a nuestra bobina ya no se le corta la chispa, ya nada más es para ver si realmente este cable está llegando aquí al conector de la bobina. Ok. Ok, vamos a empezar a checar. Incluso voy a tratar de quitar aquí igual con mucho cuidado el protector para volverlo a instalar. Recordemos que lo que menos queremos es dañar las cosas. Incluso pues igual ya cuando terminemos vamos a volver a encintar todo. Vamos a encintar esto para que los cables no se empiece a hacer el manojo y al rato ya se empiecen a romper. Vamos a tratar de cuidarlo lo más posible. Ok, azul con violeta. Ok, aquí lo tenemos. Aquí. Ok, yo me voy a poner aquí y vamos a checarlo allá. Recordemos, amigos, que los cables que llegan son diferentes. No hay una unión entre esos dos para que no los vayan a confundir. Ahorita vamos a ver a qué pin llega este azul con violeta de la bobina. Ok, pero primero ahorita nada más vamos a checarlo, amigos. Nada más para cerciorarnos que ese cable sea de la bobina. Ok, ya estoy acá en mi conector. Ok, espero que lo escuchen. Ese cable pues realmente es lo que llega a nuestra bobina. Este pues cable no nos interesa. Ya nada más para sacarnos de la duda pues vamos a marcarlo y vamos a ver a qué conector llega. Pero se los vuelvo a repetir, pues la bobina ahorita ya está trabajando perfectamente. Llegaría al pin 95, vamos a buscarlo. Nada más se los vuelvo a repetir para que no haya confusión. No hay una unión, aquí lo podemos ver que no hay entre estos dos azul con violeta, no hay una unión entre ellos. O sea que haga trabajar la bobina y el inyector al mismo tiempo, no. En este vehículo vienen separados los pulsos de inyección como los pulsos de chispa, amigos. No hay que confundirnos. Nada más vamos a buscar el pin 95 para que ustedes lo puedan revisar conmigo. Ok. Ok, serían 90. Ok, estaríamos por aquí. 90, 94, no sería este de acá. Ok. 90, 90 y... sería este de acá. Ok, voy a sacar este para que no. Ok, ahí pueden escuchar la continuidad, amigos. Se lo vuelvo a repetir. Aquí el problema de que se iba la chispa era la bobina. Ya nada más se los acabo de confirmar. Vamos a ver ahora del cableado, amigos, de aquí hasta el cable del inyector, ¿dónde es el problema? Se los vuelvo a repetir. Primero háganlo por lo más sencillo, o sea, las partes que ustedes vean más accesibles, para no irnos a meter hasta allá y empezar a deshacer y no vaya a ser que ahí el problema no sea. Recordemos que si nosotros checábamos de aquí al pin, o sea, de punta a punta el cable, no había continuidad. Y si nosotros checábamos del inyector a acá, tampoco había continuidad. Pero revisamos al revés, pusimos nuestro pin aquí y revisamos el cable y hasta acá hay continuidad. Eso quiere decir que el cable hasta este punto al menos, amigos, ahorita está en perfecto estado. Entonces, antes de proseguir, vamos a pasar aquí a encintar esto, amigos. Le vamos a volver a poner su codito. Recordemos que pues una buena presentación en nuestro trabajo pues le da una satisfacción al cliente. Entonces, antes de yo seguir checando, voy a acomodar aquí esto y volvemos con ustedes. Estamos de vuelta. Ya aquí hemos encintado lo mejor posible, así como pues venía. Recordemos que pues hay que dejarlo lo mejor posible. A lo mejor esto el cliente no lo va a ver, pero pues nosotros recordemos que vamos a cobrar por un buen trabajo. O si es su propio vehículo, pues yo creo que pues ustedes van a querer que quede lo mejor posible porque es para uno.
Entonces ya aquí ya igual yo ya puse mi ¿cómo lo puedo llamar? Mi cubrepolvo de acá de la bobina. Ven que lo habíamos quitado, ahí está, ya lo instalé. Ok, vamos a volver a poner su codito. Vamos a introducirlo en su manguera. Ok, ahí está. Otra vez como si no lo hubiéramos tocado, amigos, ahí quedó. Vamos a pasar, ahora ya que tenemos aquí, yo voy a pasar a quitar la plaquita de aquí de los inyectores. Ok, nada más trae unas pequeñas patitas, incluso esta ya está tronada porque se tenía que haber quedado aquí. Vamos a pasar de igual manera a empezar a desencintar. Ahora de la parte de arriba, amigos. Hace un momento yo les decía que había que checar de aquí y de acá al lugar más accesible. Esto se debe, amigos, porque muchas veces nosotros podremos estar nada más checando de aquí y empezamos a seguir la línea. Y a lo mejor si tuviéramos la cortadura o el cable no estuviera tronado por la parte de aquí, ya desencintamos todos, amigos. Entonces, por eso es bueno checar de los dos extremos el cable para ver dónde está más cerca la unión antes de empezar a deshacer todo, amigos. Por eso es que nosotros lo revisamos de las dos puntas. Vamos a empezar de igual manera aquí a zafar esto. Ok, igual vamos a pasar a cortar esa cinta que está ahí. Ok, amigos, ya estamos aquí. Incluso acabamos de quitar esto. Si ustedes pueden ver aquí, miren, aquí de repente, aquí yo siento que el cable está un poco tronado. Miren, voy a tratarlo de mover un poquito. Estoy agarrando la terminal de acá atrás porque se me sale. Ok, ahí está el inyector, espero que lo puedan ver. Ok, se lo vuelvo a repetir. Yo siento que miren, ahí ya dejó de chillar. Voy a tratar de mover. Ok, entonces vamos a pasar a cortar aquí el cable, o lo vamos a empezar a doblar con los dedos. Ok, sí, es aquí, incluso voy a pasarlo a cortar. Ok, amigos, exactamente ahí estaba tronado nuestro cable. Ok, yo ya ahorita pues un poco lo he pelado. Solamente lo que vamos a hacer es volverlo a unir. Ok, yo sigo conectado allá. Ahorita esto es provisional, pues vean los cables. Era lo que yo les comentaba, que por eso hay que checar de los dos extremos. Vamos a apretarlo un poquito más. Nada más para hacer una prueba, lo vamos a conectar y lo vamos a echar a andar nuestro vehículo, amigos. Para ver si todo el problema solamente estaba aquí. Recordemos también que la bobina no servía. Recuerden que pues se cortaban los pulsos. Yo aquí atrás voy a conectarme con el probador para que vean que pues no se va a cortar, o eso espero. Ok, voy a conectar mi inyector. Recuerden que esto no va a quedar así. Ahorita nosotros lo vamos a ponerle cinta y tratarle de poner otra vez tapa. Incluso también yo ya le dije al cliente que hay que reemplazar pues estos arneses. Vean que ya está todo tronado y ahorita voy a ponerle un cinturón, o a ver, pues yo necesito que el cliente todo esto pues me lo autorice. Recuerden que pues aquí somos un taller y pues yo no puedo hacer nada hasta que el cliente no me diga que él lo autoriza, porque recordemos que muchas veces decimos no, pues lo hago, y ya a la hora que les cobramos a los clientes dicen, ay maestro, ¿por qué tanto? Es que cambié esto y esto y esto. Sí, pero yo no le dije que lo hiciera. Entonces pues más vale primero preguntar, amigos, y no hacer trabajos de gratis. Entonces vamos a pasar a conectarnos y pues a ver, dale marcha, carnal, a ver qué hace.
Va. Ok amigos, ahí podemos ver que la chispa no se ha cortado. Vamos a ver si hay pulsos de inyección. Recordemos que pues ya hay continuidad en este cable. Yo aquí voy a tratar de atorarlo un poquito. Ok amigos, vamos a pasar a checar pulsos, porque pues todavía sigue inestable este vehículo. Miren amigos, recuerdan que lo checamos, se me olvidó conectarlo. Ok, vamos a pasar a conectarlo. Apágalo por favor. Ok, vamos a volverle a dar encendido amigos. Y pues vamos a ver cómo arranca. Échalo a andar por favor. Ok, podemos ver que el motor ya se ha emparejado. Ok, nosotros vamos a pasar a encintar todo esto. Ya podemos ver que pues ya el vehículo está estable, ya no hay ese movimiento, ese cascabeleo. Vamos de todos modos a pasar a checar pues los pulsos de inyección. Vamos a checarlo primero del cilindro 1. Ok, ahí se ve. Ahora del cilindro número 4. Ahí está. Y voy a intentar checar el 2 y el 3. Está un poco incómodo. Ok, espero que ahí alcancen a ver el 2. Voy a checar el 3. Permítanme un segundo. Ok, acá está. Ok, ese sería el cilindro 3. Ahí podemos ver el pulso. Y pues ya este vehículo ya está estable. Vamos a armar todo para atrás, vamos a encintar esos cables y ahorita ya que hayamos encintado todo esto, pues vamos a pasar a ver cómo quedó. Nada más lo vamos a volver a apagar y encender para ver cómo trabaja. Apágalo por favor. Enciéndelo. Ok, podemos ver que ya el vehículo ya no hay ninguna inestabilidad. Vamos a pasar ahora sí a encintarlo amigos y volvemos con ustedes. Ok amigos, pues ya estamos de vuelta aquí. Ya nosotros hemos acomodado lo mejor posible todos los cables. Ok, aquí podemos ver que pues le pusimos unos peines porque ya no traía los originales. Aquí pues como se los comenté, el cliente pues dijo que los conectores los va a dejar para después. Entonces yo, para que no se zapara, le puse ahí un cinturón para que no se zape el conector del inyector. Espero que puedan ver ahí los cinturones. Pues ustedes vieron cómo venían y pues así quedó nuestro trabajo. Pusimos un cinturón y pues todavía encontramos la grapa y aquí pues encintamos igual por dentro como fue en esta parte. Y pues esto ya sería todo amigos. Ahorita vamos a pasar a apagarlo y encenderlo para que vean que pues ya nosotros con el escáner ya apagamos el código que era PO300, múltiple cilindro misfire, o sea que falla múltiple en los cilindros. Vamos a pasar a apagarlo y encenderlo. Mi carnal va a hacer el favor de que ustedes lo puedan ver allá adentro. Y pues ahorita vuelven conmigo amigos.
Ok, pues ya esto ya está concluido. Aparte del PO 300, amigos, traía código de MAP, pero recordemos que por la inestabilidad que tenía el vehículo, pues muchas veces es lo que no aprevemos, que decimos, ay, me está marcando código de MAP. Y lo primero que hacemos muchas veces por no revisar, cómprate el MAP y te lo cambio. Llegamos, lo colocamos y seguimos con el mismo problema. Bueno, les voy a decir un tip y por qué muchas veces pasa eso. Cuando nosotros tenemos inestabilidad en el motor, pues ¿qué hace el motor? Empieza a perder vacío, amigos. Recordemos que el MAP capta el medio de vacío, entonces si nosotros estamos perdiendo vacío, en un momento cuando el motor esté inestable, puede ser que llegue a prender el código del MAP, pero no porque el MAP esté mal, sino porque está detectando que el MAP no está trabajando como corresponde, pero es por falta de vacío, por la misma inestabilidad de nuestro vehículo. Ya pues ahorita nosotros hemos dejado limpio de códigos este carro, ya si volviera, pues vamos a tener que volver a escanearlo y pues ver realmente cuál es el problema, pero yo no creo que tenga código de MAP, simplemente porque el motor está bastante estable. Bueno, amigos, pues yo ya aquí me despido. Ustedes han visto pues el trabajo de uno, cómo llegó este vehículo. Pues ya nosotros ahorita vamos a pasar a darle una limpiada lo mejor posible. Y ahorita ya igual ya lo limpiamos un poco. Recordemos que no es recomendable lavarlos con agua. Vamos a pasar a acomodar sus tolvas y pues ya todo lo que le falta, amigos, cambiarle su aceite, que no lo hemos hecho. Y pues una gran disculpa, amigos, a los que nos siguen. Pues pudieron ver que en el video del Sonic, pues desgraciadamente ha habido mucho trabajo y gracias a Dios primeramente, pero pues no lo pudimos hacer como nosotros queríamos paso a paso. Pero si ustedes se dan cuenta durante el transcurso del video, pues van a ver que ya hay un momento cuando pues nosotros acabamos el diagnóstico, van a ver que la cabeza está completamente negra. Nosotros la desmontamos, la mandamos a rectificar y pues ya ahí se ven en unas fotos que puso mi carnal cuando ya está puesta a tiempo, alineada, ok, y pues la cabeza se ve completamente limpia. Se los vuelvo a repetir, pues nos disculpamos con ustedes porque lo hubiéramos querido hacer mejor, pero bendito sea Dios, ha habido mucho trabajo. Así que, amigos, pues si les gustó, pues ya saben, una manita arriba nos ayuda mucho y esto lo hacemos para ustedes, para que pues se animen a meterle mano a su vehículo o al menos tengan la noción y no los quieran engañar. Gracias, amigos.